¿Qué tal, familia? Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión y muy contento de poder continuar en esta serie, y especialmente porque pues estamos muy emocionados porque estamos aprendiendo mucho a través de la vida del pastor Rodrigo, que nos ha bendecido mucho, y también del tío de la congregación, el buen pastor Sergio, doctor, todo un erudito, ¿eh? Saludos, bienvenidos. Piper. Gracias, es un honor estar aquí con ustedes y compartiendo esta mesa, que aquí sale lo que tiene que salir. Con ¿verdad? la nueva generación, mira. Así Puro es, pastor ¿verdad? joven y guapo, ¿eh? Eso sí, eso no está en duda, ¿eh? Y bueno, aquí vamos a hablar las cosas como son, y sobre todo las cosas que están en la palabra de Dios. Nada aquí es que lo vamos a inventar, ¿verdad? Pero estamos hablando de un tema muy importante, que es el amor. El amor, ¿verdad?, que va a ser probado. El amor que, como veíamos en la sesión anterior, ¿verdad?, para que pueda florecer, para que pueda madurar, tiene que ser probado. Y estuvimos hablando, recapitulando un poquito acerca de este personaje tan peculiar, ¿verdad?, que luego le ponen ese nombre, la Judas, ¿verdad?, las personas que te traicionan, o el Judas, ¿verdad?, porque es algo que todos vamos a experimentar, ¿verdad?, para que nuestro amor sea fortalecido y madurado. Pero ahora vamos a hablar de otro ejemplo del círculo íntimo de Jesús, el ejemplo de el buen Pedro, ¿verdad? Y vamos a leer una historia, la historia narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31, y le voy a pedir al pastor Sergio que nos pueda ayudar leyéndolo, ¿verdad? Del 31 y 32, y Rodrigo, si nos puedes ayudar con el 33 y el 34. Muy bien, pues dice la escritura, Lucas 22, 31, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Ay, ay, ay. ¿Cómo puede ser, verdad, que alguien tan cercano a Jesús termine negando rotundamente? Porque sabemos lo que Jesús dijo y sabemos que se cumplió, ¿verdad? Y es algo impresionante, pero a mí me llama mucho la atención y me gustaría que pudiéramos mencionarlo, que comienza el versículo 31 diciendo: Simón, Simón. Y algo que aprendí recientemente y me gusta mucho es que antes la Biblia pues no tiene signos de admiración, sino que cuando dice 2 veces es como una exclamación, y le dice: Simón, Simón, como para capturar su atención. Satanás me ha pedido, te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y después le habla, Pedro habla, y luego habla de la negación. ¿Qué tiene que ver esto de la zarandeada, verdad?, de procesos que vamos a vivir con el amor a prueba, en este caso de la negación de Pedro? Precisamente en el episodio pasado estábamos hablando de la necesidad de poder tener procesos, la necesidad que el amor tiene que pasar, la relación tiene que pasar por algún descontento, alguna fricción, alguna ofensa. Jesús de alguna forma nos está aquí hablando miles de años después de este momento que vivieron él y Pedro, y nos está diciendo a nosotros: quiero que sepan que van a venir cosas que yo no voy a quitar. El enemigo, su adversario, va a venir a zarandearlos, pero el lenguaje que utiliza es impactante porque dice que nos va a zarandear como trigo. Sí. Ahora, la onda del trigo ya nos está dando el concepto de que no somos cizaña. O sea, somos trigo, sí. Somos algo que vale, somos algo que puede alimentar a alguien. Ahora, curiosamente, nosotros en nuestra era no tenemos mucha connotación en la parte de la agricultura, pero el zarandeo del trigo era para poder quitar la basurita, para que toda la espiga prácticamente solo quedara el grano, y ese grano se puede utilizar mejor. De alguna forma, lo que Satanás nos zarandea es para quitarnos lo extra, aquello que no es necesario para avanzar a la siguiente etapa de nuestra vida. A veces nosotros en desesperación tenemos súplicas a Dios: Señor, sácame de aquí. Y Dios dice: ok, si te saco de aquí, no calificas para la siguiente etapa, pero si te zarandean, porque Dios no manda castigos, Él especifica: Satanás se va a zarandear, Él trabaja para mí,
Te va a zarandear para que puedas sacar de ti lo que realmente es la semilla, el fruto, lo comestible, lo que se puede usar para el siguiente nivel, pero nos da una esperanza, nos da una garantía. No te preocupes, yo ya oré por ti para que no te vaya a faltar la fe, y cuando salgas de esa prueba, ahora te voy a poder utilizar para que tú levantes el ánimo de tus hermanos, lo fortalezcas. Entonces, realmente esto es una muestra de amor por Dios, que en medio del zarandeo no estamos solos. Bueno, eso yo creo que nos da descanso, porque ya sabemos que somos trigo, sabemos que Dios nos ama, pero me surge una pregunta, porque siendo sinceros, si yo escucho a alguien que me ama y me dice eso, oye, yo sé que Satanás te pidió para zarandearte, él es Jesús, ni modo que no tenga el poder de impedirlo, pero Jesús no se lo impide, y no es como, no te preocupes, pero yo le dije que no vas a pasar nada, sino que más bien dice, voy a dejar que pase, ¿verdad? Y no solamente eso, voy a orar para que tu fe no falte, ¿sí? Y a mí me llama la atención eso, porque no es como una respuesta que uno quisiera esperar, ¿verdad? Pero dice, voy a rogar para que tu fe no falte. Sí, creo que eso nos recuerda que la Biblia es muy clara sobre el entendimiento de caminar con Jesús. No es que no vamos a pasar dificultades, sino que Él va a estar con nosotros en las dificultades. Dice Isaías, lo hemos leído muchas veces, que cuando pasemos por el agua no nos ahogaremos, y cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos. Y la Biblia es muy clara, porque yo estaré contigo. Aquí lo que Jesús está haciendo es afirmar a Jesús en el entendimiento de que el amor de Dios, y en este caso de Jesús, es mayor que toda circunstancia y de todo proceso, que tanto que tenía que pasar Pedro, como de alguna manera el resultado de ese proceso, ¿no? Porque es curioso, lo que dice Rodrigo es cierto. En una versión moderna, en la PDT, dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirte como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Entonces, realmente esa prueba que iba a enfrentar Pedro era para purificarlo, para pulirlo, ¿no? Para que pudiera de alguna manera Dios usarlo de una manera todavía más, vamos a decirlo así, extraordinaria de lo que él mismo se imaginaba, ¿no? Entonces, creo que eso nos habla, ya aterrizándolo a nuestra vida, precisamente del amor a prueba, ¿no? Y es parte de lo que es importante que consideremos, que todo amor que nosotros profesemos, empezando por el amor de Dios, va a ser probado. Es muy curioso. ¿Cómo probó Dios su amor para con nosotros? Pues perdonándonos, porque así dice la Biblia en Romanos. Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, y si somos pecadores es porque ofendimos a Dios, y Dios necesitaba perdonarnos. Y esa fue, vamos a decirlo así, la mayor muestra que Dios nos da de su amor, es decir, el perdonarnos. Entonces, Dios no se sale de la ecuación de decir, bueno, ustedes tienen que hacerlo, pero yo estoy exento, yo estoy en otro nivel, yo soy Dios, ustedes son mis criaturas. No, Dios nos pone el ejemplo, y lo pone desde Él como Dios, y lo pone desde Jesús como su Hijo aquí en la tierra, y obviamente por eso tiene la autoridad Jesús decirle a Pedro, o sea, lo vas a enfrentar, pero lo vas a superar, porque yo voy a estar contigo, ¿no? Y ahí es donde entramos en ese esquema de seguridad de que Dios va a estar con nosotros en esas pruebas, y que su amor no solamente es te apapacho, estás bien padre, te amo, sino que se lleva a manifestar en formas que a veces nosotros no nos imaginamos, ¿no? Es muy importante este concepto, porque realmente esto me lleva a saber algo que como padres de familia ahora entendemos. Nosotros podemos amar a un amigo, y es una forma de amor. Amamos a nuestro cónyuge, y creo que después de Dios es la forma de amor más linda que tenemos. Pero cuando tenemos un hijo, realmente es un amor que no es egoísta. O sea, 9 meses, se levanta en la noche, tienen que cambiarlo, hay que bañarlo, depende totalmente de nosotros. Y conforme uno va creciendo, cuando llega el momento donde hay que ponerle que si el antibiótico, que hay que hacerle la inyección, que hay que hacerle el otro, el bebé está llorando y te parte el corazón, pero tú sabes que este antibiótico le va a ayudar a lo mejor en la infección de la garganta, en la infección del estómago. Y me acuerdo un día con mi hijo, sobre todo, que le tenía un pánico a las inyecciones. Le agarré la mano y le dije: mi amor, aquí estoy contigo, pero no significa que no te van a inyectar. Y él me volteó y me dijo: ok, papá. ¿Le dolió? Sí. ¿Le ayudó? También. Jesús te está diciendo lo mismo: Pedro, lo que viene es bueno, se va a sentir feo, pero no te preocupes, no te va a faltar la fe. Y cuando salgas de esto, vas a salir mejor. Eso es amor. Psicología, claramente vemos cómo padres a veces formamos monstruos
poniéndolos en una burbujita, que nada le pase, que nada le toque, que nunca sufra, y si alguien le hace algo nos agarramos con ellos. Formamos seres humanos los cuales no están listos para la vida, y la vida es real. Jesús no quiere formar niños chechos, Jesús quiere formar hijos que estén a prueba de cualquier cosa y que saben que lo que viene les va a mejorar. Yo creo que lo importante es saber, como comentabas, que me encantó el ejemplo, porque a veces lo que necesitamos en las pruebas es saber simplemente que Dios está ahí. Y aquí Jesús le está dando una promesa a Jesús: yo he orado por ti, voy a estar contigo. Quizás no me vas a ver, obviamente, físicamente, pero voy a estar contigo en medio de esa prueba. Y me gusta porque me llama la atención que dice: he rogado para que tu fe no falte. Una vez escuché un comentario, creo que tú lo comentaste, que para poder manifestar el amor, y lo comentaba el pastor Sergio, que la mayor manifestación de ese amor es el perdón, se necesita fe. Entonces, ¿cómo conecta aquí tan importante la fe para poder manifestar ese amor en Dios? Realmente hay algo muy interesante acerca del perdón que está conectado con esto, y es que Jesucristo, hay una parábola famosísima, la del grano de mostaza, y esa parábola nosotros como hijos de Dios, que no está incorrecto, la hemos utilizado para poder creer por cosas, para obtener cosas. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: arráncate, pero a veces de alguna forma nuestro cerebro no procesa la información que esa parábola. Le preguntaron acerca de las ofensas. O sea, los versículos de arriba hablan de que Pedro le está diciendo que lo están ofendiendo, que si qué hace, que está harto y que 70 veces 7. Y ahí Jesús les dice: si tuvieres fe. Es decir, las ofensas o la falta de perdón se vuelve un árbol que empieza a agarrar raíces. Y Jesús le dice: quiero decirte que tú puedes profesar que amas, pero hasta que tú crees y usas la fe, vas a arrancar esa falta de perdón y la vas a poder echar en otro lado donde no sea tu vida, donde no sea tu propósito. ¿Por qué la fe? Porque precisamente en medio del zarandeo es la fe, creer que Dios está contigo, lo que te va a dar la capacidad de poder amar. Corintios dice: el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, dice al final. Es decir, que para poder funcionar en el amor que es de Dios, hay que creer. Para poder perdonar, hay que creer. Van de la mano el amor y la fe en esta parte de las ofensas, el zarandeo. Y hay que creer que Dios está con uno. Exacto. Y eso nos lleva a ver, porque la mayor muestra de amor es perdón. No podemos dar algo que no tenemos. Y por eso se me viene el versículo que dice que entonces, cuando entendemos que Dios nos ama, podemos entender que todo obra para bien. Una situación, un zarandeo, una ofensa, una crítica, que obviamente está probando nuestro amor, pero entendemos que Dios nos está amando, y por eso podemos otorgar el mismo amor, el perdón. Sí, y citaste ese pasaje de Romanos 8:26, que es muy importante, porque así dice: a los que aman a Dios. Y ahí es donde muchas veces nos perdemos, ¿no? No a cualquiera. O sea, las cosas no le van a ayudar a bien, como fue el caso de Pedro, como fue el caso de muchos hombres. Moisés, ni se diga, que se echó 40 años en el desierto, que no diría qué pérdida de tiempo, media vida metido ahí ahora sí que en el anonimato, y fue lo que lo convirtió en el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Ni se diga un José en la Biblia, que pasó de ser el junior de su casa al gobernador de Egipto. O sea, lo que voy es que muchos personajes en la Biblia han vivido ese proceso. Es decir, no todas las personas les ayudan a bien las cosas. Tiene que haber un principio que la Biblia nos enseña, que es el amar a Dios. Si yo amo a Dios, yo puedo confiar, como era el caso de Pedro, ¿no? Por eso Jesús le pregunta después, que ya lo hablaremos: ¿me amas? ¿No? O sea, y se lo dice ya después de que pasó el tiempo de la prueba, o todo lo que sucede aquí, ¿no? Porque el propósito de Dios, y en este caso de Jesús, en este proceso en la vida de Pedro, no era destruir a Pedro, ni avergonzar a Pedro, ni humillar a Pedro. Era que Pedro creciera. Por eso dice la Biblia, fíjense lo que dice en esta versión de la PDT, dice: pero he orado para que no pierdas tu fe. Y luego dice: cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes.
O sea, hay un propósito de todo eso. Te vas a convertir en una bendición mayor, tu influencia, tu impacto, tu trascendencia como hijo de Dios, si permites que tu fe y en este caso tu amor y tu devoción a mí sea probado. Te vas a convertir ahora sí que en una persona que Dios puede utilizar como un instrumento de manera más categórica, digamos. Sí. Me gustó mucho porque creo que lo conecto con lo que hemos estado hablando, que había un propósito para este proceso que iba a experimentar Pedro. Y lo mencionaron en la sesión anterior, ¿verdad? Que cuando viene una ofensa se le tiene que dar propósito. Ahora, ¿cómo en medio del dolor, en medio de lo que uno siente, en medio de todo, le damos ese propósito, ¿verdad?, a una ofensa o algo que nos está probando el amor? Bueno, realmente utilizando de estos dos versos estamos sacando para 20,000 cosas. Conocemos la historia. Pedro es el que se para en Hechos 2, es el que toma la iniciativa de dar el primer mensaje post Jesús, y de hecho enfocado en Cristo, y un mensaje que el llamado fue muy grande, o sea, fue efectivo, pero de alguna manera este zarandeo, estas ofensas, su propósito para Pedro es que en ese día él es el que iba a tomar la iniciativa, fortaleció a sus hermanos. En Lucas 22 vemos el cumplimiento en Hechos 2. En nuestro caso, cuando viene un zarandeo como esos que fue muy fuerte, que nos ofende, que nos hace dudar de nuestras creencias, que nos hacen dudar de nuestra existencia y de lo que hemos estado haciendo quizá por tiempo y por año, y aplica muy bien para la iglesia y la comunidad. Realmente es ahí donde la voz del Espíritu Santo nos puede llevar a decir: esto que te está pasando ahorita es porque en tu propósito específicamente va a pasar lo contrario. Yo aprendí esto: cuando viene un zarandeo de Satanás en esta área, simple y sencillamente recordemos que Él es el padre de toda mentira. Si estás zarandeando en esto es porque lo opuesto es exactamente lo que Dios va a traer. Entonces así se le asigna propósito. Si me estás zarandeando financieramente, viene una bendición financiera. Si me estás zarandeando en la onda del amor en mi pareja, es porque viene el mejor tiempo de mi relación. Si me estás zarandeando en la onda de la confianza, es porque viene el mejor momento en el cual yo no voy a dudar de lo que estoy haciendo. Se le asigna propósito conforme a la mentira de Satanás, que es la verdad que Dios está diciendo paralelamente. Y esto a mí me ha salvado muchísima rabia y coraje y rabietas de cuando veo al diablo que está haciendo algo, yo digo: ya te caché, entonces le voy a asignar propósito a esto porque viene esto que es lo que Dios está diciendo. Y fue lo que pasó con Pedro. Lo vemos en toda la iglesia primitiva, que sin duda alguna fue el referente, ¿no? El que marcó la pauta, y pues al final de su carrera él realmente fortaleció no solamente a los 11, sino toda la iglesia. Se cumplió el propósito que Jesús dijo en Lucas 22. Wow. Yo creo que eso increíble, es increíble. Pero es cierto, de verdad. A veces nosotros, ahora, yo pienso que esto es estratégico. Hablamos un poquito del enemigo, ¿no? Como sabe dónde viene la bendición, sabe que su última, yo le llamo patadas de ahogado, ¿no? Como que su última oportunidad de evitar que eso venga es que nosotros de alguna manera nos atoremos en alguna situación específica de ese tema, ¿no? Y si él logra que nosotros nos atoremos, pues entonces ya vamos a perder la perspectiva de que, como decía Rodrigo, que es un principio espiritual. La gloria postrera es mayor que la primera. El mejor vino no es el del principio, es el que viene después, que es parte de un principio espiritual, pero que cuando estamos a mitad de la prueba, la realidad es que a la mayoría de nosotros se nos olvida, ¿no? O sea, como que ya lo vemos como final. Yo soy un convencido, no sé qué piense Rodrigo y tú, Pipe, de que el enemigo tiene lo que yo le llamo espíritus de persecución al ungido. Y le llamo así porque el objetivo muchas veces no es tanto la muerte física o la muerte espiritual, sino la muerte ministerial o la muerte al propósito de Dios. Es decir, si ya el enemigo sabe que nos salimos del huacal, hablando en el sentido de la muerte eterna, de todo lo que representa la esclavitud al pecado, de su huacal, entonces dice: ok, ya no lo voy a poder traer para acá. Bueno, me conformo con que él no pueda activar todo su potencial espiritual y no cumpla su propósito. Exacto. En esta tierra, y con eso ya queda él increíblemente satisfecho. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eso es para mí como la onda de mi vida. Y me gustaría añadir en esta parte, sí, no solamente estoy de acuerdo con eso, doctor, sino que realmente
esto se va a espantar mucha gente, pero Dios le da el chance a Satanás de poder actuar en nuestras vidas. Y hay referencia bíblica con Job, sí. Hay referencia bíblica con Pedro, hay referencia bíblica con Jesús. Wow. De hecho, me gustaría decir que hay 3 cosas que Satanás tiene para nosotros y por niveles. Lo primero que él hace contra nuestras vidas en ese zarandeo es la tentación. La tentación. Y somos tentados conforme a nuestra propia concupiscencia. Cuando la tentación la vencemos, entonces viene la persecución. Te persigue, ya no te puede tentar, ya no muerdes el cebo, ya no muerdes la carnada, te persigue. Lo que decías, totalmente de acuerdo. Cuando la persecución, en vez de ponerte para abajo, te hace más fuerte y trae crecimiento, entonces la última alternativa que tienes es la difamación, donde inventa cosas que no eres porque sabe que puede cortar tu influencia, y Dios lo va a permitir. Lo va a permitir. Ese es el zarandeo. Cuando pasas esos 3 niveles que Satanás tiene asignados, y recordemos, Satanás trabaja para Dios. O sea, él trabaja para Dios. Él nunca manda castigo, nunca manda enfermedad. Santiago dice: nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni hace mal a nadie, pero Satanás sí. Y Satanás dice: ok, tú tienes esa legalidad contra los escogidos, yo no puedo quitar esa legalidad. Ahí nos muestra el amor. La muestra de amor más grande que Dios tiene con nosotros es que nos deja decidir, nuestro libre albedrío. Eso sí, lo que tú hagas contra ellos, yo lo voy a tornar a su favor. Así que dale, porque yo creo en mis escogidos. Y sinceramente esto a mí me emociona más de lo que me da miedo. Ay, no, que el diablo no me ataque. Dale, porque mientras más tú me ataques, más avanzo mi propósito. Y por eso vemos el común denominador: gente que ha pasado cosas tan difíciles es gente que pues realmente cumple su asignación en la vida. Estoy procesándolo todavía. Y digo, gracias a Dios, porque eso provoca en nosotros esperanza. Claro. Esperanza de que de verdad, por más difícil que pudiera ser en esta vida, todo se cumple y todo obra para bien. Ahora, eso me lleva también a preguntarme algo, porque nosotros, a la luz de ahora, de este tiempo, ¿verdad?, podemos ver lo que se cumplió, podemos ver, pero Pedro estaba en el proceso, y yo me imagino que Pedro estaba tan hundido después de haber negado a Jesús, que Jesús tuvo que intervenir, ¿verdad? Y hay algo que me llama la atención, porque en el Evangelio de Juan, y vamos a ir ahí, si podemos ir, parece que la narrativa del Evangelio de Juan se acaba en Juan 20, o sea, así viéndolo, pues parece que se acaba, pero después, de repente añade el capítulo 21 como si fuera algo extra, pero algo tan importante como para añadirlo. Y es precisamente donde se encuentra esta historia donde Jesús viene y específicamente trata con Pedro. Entonces me gustaría si pudiéramos ir a Juan capítulo 21, ¿verdad? En los versículos yo creo que del 13 en adelante, vamos a ver de los versículos 13 en adelante, y si los podemos leer y después tocar precisamente esto, porque lo mencionaba su director, mi padre, y me gustaría que pudiéramos ver lo que dice esta parte, porque creo que va a cerrar muy, muy especial lo que estamos hablando del proceso de este perdón. Dice el versículo 13: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. O sea, ya se les había aparecido y Pedro había estado ahí. Sin embargo, se necesita este evento, este momento. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 2ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y una 3ª vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la 3ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta
mis ovejas. ¿Por qué tuvo que llegar este momento, verdad, donde Jesús tuvo que confirmar el amor que tenía Pedro por Jesús? Yo creo que leyendo esto realmente es un versículo espejo de lo que leímos en Lucas, en el sentido de que leímos que Jesús le dice a Pedro: vas a ser zarandeado, tu fe no va a faltar. Añadió el doctor esta versión tan linda, la PDT, de que realmente vas a fortalecer, vas a ayudarme a que tus hermanos sean más fuertes. Y los versículos de abajo es lo que estuvimos hablando. Y Pedro inmaduramente dice: Jesús, yo por ti voy a dar la vida. Y Jesús le responde: Pedro, hoy mismo te confirmo, antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar. Y de ahí pareciera que cambia el discurso en los versículos siguientes. Y en este pasaje Jesús se lo pregunta 3 veces, por cada vez que Pedro lo niega. Y en la última, Pedro ya responde con madurez. Ya no dice: voy a dar, no dice, se entristece y dice: si te digo que voy a dar la vida por ti, tú sabes más que yo si la voy a dar o no. Pero prefiero responderte que tú lo sabes todo. Deja que mis obras hablen más que mis palabras. Eso es madurez en el amor. Eso realmente, al final del día, las palabras conquistan, las palabras son poderosas, las palabras traen vida, pero son las acciones las que realmente nunca se olvidan. Alguien me enseñó esto y me dijo: la gente se puede olvidar de lo que dices, pero nunca se va a olvidar de cómo los hiciste sentir. Y eso para mí me ha marcado, porque creo que las palabras que las atesoro también, la atmósfera y cómo yo me sentí en un lugar, eso jamás se olvida. Y precisamente eso es lo que Jesús quería comunicarle a Pedro, decirle: ves que valió la pena eso que lloraste amargamente, ves que valió la pena el poder realmente pasar por esto, porque ahora vas a empezar a hacer para lo que naciste. Esta escritura es un espejo de la negación y la caída de Pedro. De hecho, en el encabezado en varias versiones dice la restitución de Pedro. Entonces esto nos da esperanza, el hecho de decir que si pasamos por algo, realmente estamos dándonos cuenta que el espejo es una victoria y que nuestro amor va a madurar. No me acuerdo si fue el episodio pasado o donde nos enseñabas que la meta es la madurez. Entonces el amor lo que nos ayuda realmente es a madurar, y Dios está más interesado en nuestra madurez que en nuestro confort, seguro, seguro. Y aquí es Jesús diciéndole a Pedro exactamente esto. Yo creo, retomando lo que está diciendo Rodrigo, que me parece que es muy importante, que sin este pasaje no entenderíamos a cabalidad el amor. O sea, si solo nos quedamos con lo que Jesús le dijo a Pedro, lo que digamos le profetizó y lo que Pedro dijo, lo último que sabríamos de Pedro con Jesús sería que lloró amargamente. Exacto. Y sería muy triste que esa fuera la forma de relacionarnos con Dios cuando nos equivocamos o cuando fallamos, ¿no? Se queda todo en que lloré amargamente, porque como dice Rodrigo, no lo negó una vez. ¿Sabes que hay gente que dice que el que cantó 3 veces fue el gallo, ¿no? Les digo, no, el gallo cantó una vez, Pedro fue el que lo negó 3 veces. No sé dónde sacaron que el gallo cantó 3 veces. Digo, si pensabas eso, lamento poncharte tu globito, pero la Biblia no habla de que el gallo cantó 3 veces. Pedro le negó 3 veces, o sea, no fue una como para decir, ups, me resbalé. No fueron 2 como para decir, o sea, fueron 3, o sea, fue categórico que Pedro estaba hecho pomada. Dice la Biblia que terminó maldiciendo a Jesús. O sea, mejor ni les traduzco lo que significa eso, ¿verdad? Pero es importante que sepamos que no fue un resbalón. O sea, Pedro literalmente perdió la proporción, perdió el lugar, perdió la identidad, perdió todo lo que podamos, porque el miedo lo embargó y él dijo, yo no quiero que estar ahí con donde está Jesús. O sea, estaba negando quién era él, porque literalmente no se identificó con Cristo en la crucifixión, que sabemos que es parte fundamental de la salvación y de la causa principal del bautismo. Pero a lo que quiero llegar es que este pasaje cumple con lo que Jesús le dijo. Aquí es donde Jesús lo está afirmando para hacer lo que le dijo, porque no lo había hecho Pedro. Jesús le dijo, vuelve a mí. Después de que hayas pasado por eso, no le dijo, aléjate. No le dijo, estás ahora sí que frito, ya estás chupado por el zorrillo, por la bruja. No. Jesús le dijo, cuando haya pasado eso, no le dijo, ve y azótate contra las paredes o flagélate. Vuelve a mí, para que yo te pueda usar para confirmar y fortalecer a los hermanos. Pedro no lo había hecho.
Y Jesús tiene que llevarlo a ese punto de decir, ahora sí se cumple lo que te dije, porque yo no solamente te dije que te ibas a zarandear, Satanás, te dije también que tu fe no iba a faltar, y te dije que ibas a volver a mí, y te dije que yo te iba a restaurar. Uf. Y eso es básicamente lo que Jesús está haciendo con amor en este pasaje. Y eso a todos los que escuchamos esto nos da la esperanza de decir, cuando yo me equivoque o yo falle, yo no tengo que alejarme de Dios como muchas veces hacemos. Exacto. Sino tengo que volver a Él y reconocer, Señor, todavía no he sido perfeccionado en el amor, ayúdame. Eso nos dice también que a Dios no les escandalizan nuestros errores. Y realmente esa es la forma de amor que Dios nos demuestra, de que me encanta esto. Ya que la regaste, acuérdate que vas a regresar. O sea, de verdad, si nos estás escuchando, esto debe ministrar nuestras vidas. Jesús nos está esperando aún con todos nuestros errores. Y a mí me bendice porque, añadiendo un poco a lo que yo entiendo, no fue Pedro el que se acercó. Él regresó a pescar, regresó a lo que sabía hacer. Y fue Jesús el que se le acercó, fue Jesús el que lo llamó. Y yo creo que así es, porque en nuestra inmadurez nos alejamos y por vergüenza, por muchas cosas no queremos regresar con Jesús, pero Jesús es el que vuelve a dar el paso, lo llama otra vez y lo restituye, lo restaura. Y me gusta porque le da acciones, y creo que esa es una parte fundamental, porque para que el amor se manifieste realmente en perdón, se tiene, y lo mencionabas, se tiene que ver en acciones, porque las acciones hablan más que las palabras, porque no se trata solamente de perdonar, sino de mostrarlo con acciones. O no solo se trata de pedir perdón, sino también de mostrarlo con acciones. Así es. Yo creo que, como decía Sergio, realmente esto a nosotros nos marca el camino que va a ser nuestra vida cristiana con Dios. Ojalá nunca nos equivoquemos, pero es una presunción. Realmente vamos a fallar en algo. Conscientes o inconscientes vamos a fallar, y lo más seguro es que sea consciente. Pero aquí está la respuesta. Si en esta pandemia mucha gente falló, negó a Dios, su amor fue probado, y se hallaron negando a Jesús con sus acciones, con su indiferencia, aquí está la palabra para ellos. Regresa, vuelve, porque tu mala experiencia la voy a utilizar para bendecir a otros. Eso es esperanza, eso es poder. Y la vida de Pedro con Jesús siempre estuvo, si lo analizamos, llena de segundas oportunidades. O sea, es increíble. O sea, él primero pescó, y no, bueno, más bien no pescó nada. Llega Jesús y le da otra oportunidad en tu nombre. O sea, él empezó a tener experiencias con Dios donde Dios lo llevaba a reconocer su fracaso y ver cómo en Jesús él podía salir adelante de eso. Pero esta fue su prueba de fuego. O sea, después de esto vemos a un Pedro, y luego vino el Espíritu Santo en Hechos 2, y olvídate, o sea, Pedro ya estaba en otra dimensión, porque literalmente pasó por lo que pasó. Y yo creo que eso lo hizo, dicen los que saben, que a final de cuentas terminó siendo crucificado Pedro. Pero él pidió que lo crucificaran boca abajo, porque no se sintió ni digno o sea, después de haber tenido miedo de ser atrapado, encarcelado, lo que sea, para que no le pasara lo que Jesús, terminó después del proceso haciendo lo que realmente lo identificaba con Jesús en el ámbito más fuerte, que era un amor de sacrificios. En este caso es sacrificar su vida, ¿no? Que digo, no estamos diciendo que nos vaya a pasar lo mismo físicamente, pero sí nos enseña el principio que Pedro llegó a un punto de desarrollar el amor, al punto de ser un amor muy similar al de Jesús, en el sentido de identificación, porque se volvió un amor de sacrificio. Estoy dispuesto a dar literal mi vida por ti. Pues el tiempo increíblemente avanzó, ¿verdad? Y estamos muy emocionados, y creo que la mejor manera de cerrar este episodio del día de hoy, esta sesión del día de hoy, sería orando, porque creo que siento en mi corazón que esto es para mucha gente que se siente como Pedro, ¿verdad? Que ha fallado, y todos somos Pedro, todos hemos fallado, pero todos somos Pedro. Todos somos Pedro, sí, la verdad que sí. Pero creo que esto va a servir para que mucha gente regrese y sepa que esta sesión es Dios, es Jesús llamando otra vez a que regresen, porque Él quiere dar una segunda oportunidad y que su amor sea fortalecido. Rodrigo, ¿nos puedes ayudar orando, por favor?
Señor, te damos gracias porque tu palabra sin duda alguna es la lumbrera en nuestro caminar. Gracias, Señor, porque es vida, es esperanza, es fe, es corrección, Señor. Hoy oramos, nos ponemos de acuerdo por todos aquellos que están viendo y escuchando esta transmisión, y yo te pido que en nuestra debilidad, en nuestros errores, en nuestro zarandeo, Señor, nuestra fe esté sólida. Declaro en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ahora mismo está hablando a los corazones para que volvamos a ti. Señor, declaro que tú vas a restaurar todo aquello que se ha perdido, todo lo que la langosta, el saltón y el revoltón han comido, Señor, será no solamente retribuido, sino que va a ser multiplicado. Señor, declaro en el nombre de Jesús que se le asigna propósito a cada circunstancia difícil, a cada situación dolorosa, y declaro, Señor, que regresamos fortalecidos para servirte. Como Pedro, Señor, que tú dirigirás, tú harás en nosotros como quieras, cuando quieras, de la forma que sea. Señor, gracias por las pruebas, gracias porque nuestro amor por ti y por los demás es probado y será probado, porque sin duda alguna cada día será como esa parte destilada de nosotros que sacará lo mejor, la esencia, el potencial que tú has puesto en nuestras vidas. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues qué increíble tiempo tuvimos, ¿verdad? No se desconecten, porque ya saben que para poder aplicarlo, poder vivirlo, necesitamos orarlo. Necesitamos ponerlo en manos de Dios primeramente y ponerle acción a la oración. Así que vamos a orar, no se desconecten. Vamos a seguir aprendiendo de esta serie de Amor a Prueba. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima.